Hermano, el autor de esta carta es el apóstol Pablo, ¿verdad? Como lo mismo lo dice el versículo 1, a la iglesia en Corinto. Esta porción de la palabra, hermanos, que hoy vamos a estudiar, que hoy vamos a exponer, tiene mucha relación con lo que venían hablando, lo que habló el hermano Tomás en la Santa Cena y también los hermanos que presidieron, que oraron sobre la aflicción del creyente. Pero en medio de esa aflicción tenemos que saber que tenemos consolación. Bueno, nosotros fuimos llamados, cuando el Señor nos salvó, a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y mientras somos conformados, el Señor está haciendo un trabajo con cada uno de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo, en la gran mayoría de sus cartas, trata de mostrar a la iglesia. Que la vida cristiana es una vida llena de tribulaciones, de sufrimiento, pero en medio de esas tribulaciones, en medio de esos sufrimientos, tenemos que saber y entender que el Señor mismo está con nosotros. Pablo, aproximadamente en el año 57, 58, un año después de escribir la primera carta a los Corintios, él escribe esta segunda carta. Hermano, Pablo escribe 4 cartas a los Corintios, pero solamente 2 cartas están en la palabra y 2 no se conservaron. Cuando él escribe la primera carta, eso ya lo explicó cuando hicimos la introducción, pero vamos a volver a explicar. Cuando él escribe la primera carta, él envía esa carta, eso se puede ver cuando él escribe la segunda carta. Esa segunda carta que él escribe a los Corintios es verdaderamente la primera, la que quedó en la palabra. Y Pablo se queda 1 año y medio, eso podemos ver en Hechos 18, se queda 1 año y medio en Corintios y de ahí va a Éfeso. Ahí termina su segundo viaje misionero y de ahí va a Éfeso. Ahí en Éfeso él escribe la primera carta, o sea, la segunda carta que viene a ser la primera carta, ¿verdad? De Éfeso él va a Macedonia, Hechos capítulo 20, y en medio de ese tiempo, que pasaron como 3, 4 años aproximadamente, él hace una segunda visita a la iglesia en Corinto. Una visita fugaz, una visita rápida, para ver algunos asuntos. Y él tiene una confrontación con algunos hermanos. Y sale un poco decepcionado de esa ciudad, de esa iglesia, y vuelve a Macedonia. Y estando ahí en Macedonia, posiblemente en la iglesia de Filipos, él escribe una tercera carta que se le llama la carta severa a la iglesia en Corinto. Esa carta tampoco está en la Biblia, pero se puede ver en la segunda carta que hoy vamos a estudiar. Y después escribe una cuarta carta, que es esta, la que vamos a estudiar hoy. Entonces, de las 4 cartas, 2 cartas están en la Biblia. ¿Qué queremos ver? Que Pablo estuvo 2 veces por ahí, en una 1 año y medio y en otra estuvo un tiempo fugaz, y le dedicó mucho tiempo y le dio 4 cartas. O sea, Pablo amaba a estos hermanos, el corazón de Pablo estaba con estos hermanos. Pero cuando él escribe esta carta que vamos a estudiar ahora, la segunda carta de Corintios, él está con el corazón un poco triste. La relación con estos hermanos era un poco distante, era un poco fría. Se había enfriado esa relación entre Pablo, que era el pastor de ellos, el obrero de ellos, el padre de ellos, y esta iglesia local. ¿Por qué se había enfriado? Una de las razones, porque se habían introducido los judaizantes, falsos hermanos, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, y habían distorsionado un poco la imagen de Pablo. Querían perseguir a Pablo. Y esta iglesia se había ido un poquito hacia esos superapóstoles,
entre comillas. Y a Pablo le pedían que venga con carta de recomendación. Ya Pablo fue un poco separado en el corazón de ellos. Imagínense, después de tanto trabajo del apóstol Pablo, que estos hermanos le paguen así. Terrible, hermanos. Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Pero Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, él, en ese contexto, él escribe esta carta. En ese contexto de dolor, de saber que está siendo casi traicionado por estos hermanos. La relación, como dijimos, ya era fría, ya era un poco distante. Del capítulo 1, el propósito de la carta es del capítulo 1 al capítulo 7, Pablo defiende su ministerio. El capítulo 8 y 9 habla un poco de la generosidad que tenemos que tener. Y del 10 al 13, Pablo vuelve a defender su apostolado y ataca a los falsos maestros. Entonces, ese es más o menos, hermanos, la introducción, un pequeño contexto de esta carta. Es una carta íntima. Es una carta como la que le escribió Pablo a Timoteo en la segunda carta. Es una carta personal, pero una carta íntima a un grupo de hermanos, a una iglesia local. Casi sin tratar asuntos prácticos como se trató en la primera carta. Más, Pablo abre su corazón y se entrega a los hermanos. Esa es la realidad de esta carta. Amén. Vamos a empezar a leer la palabra. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el típico, ¿verdad?, saludo del apóstol Pablo. Esa palabra apóstol, como ya sabemos, significa enviado. Pablo era un enviado no por hombres, sino por el propio Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y con Pablo estaba juntamente el hermano Timoteo. Y Pablo le escribe, hermanos, como dice acá, a la iglesia que está en Corinto. Con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era, hermanos, la región donde había 3 ciudades que Pablo visitó: Cencrea, Atenas y Corinto. Entonces Pablo le escribe a los corintios, a la iglesia en Corinto, pero también envía saludos, podríamos decir, a estos hermanos de toda la región. El versículo 2, típico saludo de Pablo también. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros hoy tenemos paz para con Dios, como ya lo dijeron los hermanos, gracias a la obra de Cristo. Pero antes de tener paz, nosotros necesitábamos, como dice acá, de la gracia. Primero es la gracia y después nosotros podemos tener paz. Nosotros éramos en otro tiempo, como dice la palabra, enemigos de Dios. Hermanos, imagínense ser enemigos de Dios. Pero hoy, por la misericordia de Dios, por la obra perfecta de Jesucristo, nosotros hoy tenemos paz. Y esa paz, hermanos, es eterna. Es una paz jurídica. Nosotros hicimos las paces con el Padre Celestial por la obra de Cristo. ¿Cómo es eso? Por medio del arrepentimiento. Nos hemos arrepentido. Hemos reconocido que somos pecadores. Y por medio de la fe creemos en Cristo Jesús. Y hoy, hermanos, aunque a veces no dimensionemos, tenemos paz con Dios. ¿Cuánto daría el mundo por tener esa paz? Y nosotros, por la obra de Cristo, hoy tenemos esa paz.
Si hay alguna persona en este lugar que no tiene todavía esa paz, hoy es el día de salvación. ¿Y qué debo hacer, hermano? Arrepentirnos o arrepentirte, reconocer que eres un pecador. El Señor te va a dar una nueva mente e ir a Cristo Jesús por medio de la fe. Y ahí te vas a reconciliar con el Padre y vas a tener vida eterna. Así de fácil, hermanos, y así de difícil también para el hombre, porque muchos hombres tienen todavía el corazón duro y no se quieren arrepentir. Pero es una obra de Cristo. No dejemos pasar, si todavía no nos hemos arrepentido, que hoy pueda ser ese día de salvación. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Si acá cada uno de nosotros nos levantamos y empezamos a contar nuestro testimonio, las cosas que hemos hecho, y el Señor nos perdonó, porque Él es rico en misericordia. Y por la perfecta obra de Cristo, hoy somos salvos y tenemos paz para con Dios. Amén. Hermanos, y eso nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos al Padre. Vamos a leer, vamos a seguir, hermanos, del versículo 3 al versículo 7. Y ahora vamos a entrar en el corazón del capítulo. El corazón del capítulo, hasta el versículo 11, hay dos palabras que sobresalen, que es consolación y tribulación y aflicción. Acuérdense, Pablo estaba tribulado, estaba triste, estaba afligido, pero él, en medio de esa aflicción, él pudo ser consolado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén, Señor. Hermanos, 10 veces está la palabra consolación, el verbo consolar. Y 7 veces en esta porción que vamos hasta el versículo 11 está la palabra tribulación. Esa palabra, hermano, consolación, es paraclesis, que significa una exhortación personal, confortar a los que sufren, sostener y aliviar el dolor de otro. Eso significa consolar, confortar a los que sufren, aliviar el dolor de otro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí hoy estamos pasando por situaciones difíciles, donde tenemos aflicción en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué significa esa palabra que está acá? Él conforta, Él sostiene, Él quiere aliviar el dolor.
¿Cuánto de nosotros necesitamos esa consolación? Y no solo que necesitamos, tenemos esa consolación. Pero también está 7 veces, se repite mucho esa palabra tribulación, aflicción, que significa una presión, cuando estamos presionados. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy presionados? Afligidos, con angustia en nuestra alma. Y en el griego, hermanos, lo que quiere decir esa palabra tribulación y aflicción cuando habla acá es una presión interna que hace que uno se sienta encerrado, sin opciones. Cuando ya no tenemos opciones, estamos encerrados, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a dónde ir. Esa es la tribulación que el Señor nos manda. Y esa tribulación, hermanos, tiene un propósito. Nosotros acá vamos a ver varios propósitos, pero vamos a hablar de 3 propósitos. Hermanos, si hoy alguno de nosotros nos sentimos en ese estado, es normal, es parte del proceso. Dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. No como una condición, sino como parte del proceso de la vida cristiana. Las tribulaciones, las presiones, las angustias, los dolores son necesarias. No vamos a evitar eso. No significa que vamos a buscar eso. No, ninguno de nosotros busca eso. Pero sabemos que van a venir. Es nuestra experiencia diaria de cada uno de nosotros. Es inevitable. No solamente es inevitable, dice el apóstol, es necesario. Ahora, por supuesto, nadie quiere vivir eso. Nadie quiere sufrir, estar en angustia, sentirse presionado sin saber qué hacer. Pero eso es necesario, dice el apóstol. Y dice el versículo 3, Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Vamos a concentrarnos un poco más en la palabra consolación, pero tantas cosas podríamos decir. Él es Padre de misericordia. Él es la misericordia. Él es rico en misericordia, dice Efesios capítulo 2. Y es Dios de toda consolación. Hermanos, si hoy estás afligido, tenés que saber que tenemos un Dios que nos consuela. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, yo posiblemente no sepa la situación de cada uno de los hermanos a profundidad. Algunas situaciones conocemos, pero Dios sí conoce cada situación que estamos pasando y conoce nuestros corazones. Y Él dice que Él nos consuela en todas, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones está Dios. Eso tenemos que saber, hermanos, que cuando hay un dolor, Dios está ahí consolando nuestro corazón. ¿Y cómo? Nos da paz. Una paz, hermanos, que no podemos entender. Es una paz que a pesar de la situación difícil que hoy estoy viviendo, por esta angustia, por este dolor, por la situación familiar que estoy pasando, porque mi hijo esto, porque mi madre, porque mi relación con mi papá, mi relación laboral, mi relación con los hermanos, mi situación económica. Estoy sintiendo rechazo por seguir a Cristo. Y eso trae dolor. Y es natural. Y es normal que sintamos dolor, angustia y que lloremos. Pero en ese momento tenemos que saber que nuestro Padre está al lado nuestro, consolándonos. ¿Para qué? Para que sigamos adelante. Es el carácter de Dios.
Nosotros tenemos que entender los atributos. Dios es un Padre de consolación. No solamente que Él nos consuela, Él es la consolación. Tenemos que aprender, amados hermanos, a sobrellevar con nuestro Dios el dolor y la angustia. No es fácil, pero tenemos que aprender y descansar en el Señor. En Hechos 18, cuando Pablo está en la iglesia en Corinto, el Señor le aparece. ¿Y qué hace? Lo consuela. Le dice, no temas, no temas. Acá vas a predicar, acá yo tengo mucho pueblo, yo estoy contigo. Porque Pablo estaba siendo perseguido por los judíos, estaba siendo atribulado. Pero el Señor se le apareció personalmente y le dijo, no temas. Amada iglesia, yo no sé por lo que estás pasando, pero el Señor hoy te dice, no temas. Yo estoy contigo. Yo soy tu consuelo. Amén. Y ahora vamos a ver el primer propósito que tiene el Señor con nosotros. Versículo 4. Él nos consuela en todas tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está el primer propósito, hermanos. Que nosotros también podamos consolar a los hermanos. Pero para poder yo consolar a mi hermano, tengo que aprender a experimentar el consuelo de Dios. ¿Cómo lo experimento? Cuando estoy en aflicción, cuando estoy con ese dolor, cuando estoy en tribulación. Ahí yo veo, yo siento por medio de la palabra, por medio de su espíritu, el consuelo de Dios. Y yo me entrego a Dios y puedo ver su mano en mi vida. Y el Señor nos da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo puedo pasar esa prueba y mi carácter está siendo formado. Y gracias a esa consolación que yo pude experimentar, ahora puedo consolar a los hermanos. Mientras yo no pueda ver la consolación de Dios, mientras yo no pueda ver al mismo Dios, no voy a poder consolar a los hermanos. Y en la iglesia se necesitan hermanos que puedan consolar a otros hermanos. Necesitamos. Yo necesito ser consolado por los hermanos. Y ya que dejemos de pensar en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y a pesar del dolor que tenemos, que podamos confiar en el Señor, que veamos que Él es nuestro consolador, que vayamos adelante, que seamos hombres de fe, que maduremos y que podamos consolar a los hermanos. Ese es el propósito de Dios. Dios no dice que te va a sacar la aflicción. Dios dice que va a estar contigo en la aflicción. Claro, Señor, sácame esto. No, necesitas eso para dejar de ser orgulloso, duro. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para que puedas consolar a tu hermano. Pero mi hermano no necesita consolación. Sí necesita. No ves que necesita porque estás centrado todavía en tus problemas. Claro que necesita consolación tu hermano. ¿Quién no necesita consolación? Por eso Pablo dice, es necesaria que haya tribulaciones. Versículo 5. Decía un hermano que en la aflicción crece y se ablanda el corazón.
Y, hermano, necesitamos ser quebrantados. Necesitamos ser quebrantados. No solamente ser consolados, sino quebrantados para poder ver más allá de mi vida. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. De la manera que abundan, ven hermanos, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Tienen que abundar en nosotros. Pero a medida que abundan las aflicciones de Cristo, abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, dice, abundan las tribulaciones. Las aflicciones. Hay muchas aflicciones. Pero dice el versículo 5, nuestra consolación en singular. Porque esa consolación es una persona. Es el mismo Cristo Jesús que nos está consolando. Hay muchas aflicciones, pero hay una consolación. Cristo en nosotros. Y ahí, en medio del dolor, en medio de la angustia, podemos experimentar la vida de Cristo en nosotros. Podemos empezar a conocer a Cristo. Eso es lo que quiere Pablo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que nosotros podamos ver, conocer y experimentar a Cristo. Y para eso son necesarias estas tribulaciones. Filipenses 1:29 dice la palabra, se nos concedió no solamente que creamos, sino también que padezcamos por Él. Hermanos, y hay muchos versículos, no nos vamos a detener en eso, que hablan del sufrimiento. Filipenses 3:10, Colosenses 1:24, Primera de Pedro 4:12, Segunda de Corintios 12:9. Pero cuanto más atribulados estamos, cuanta más aflicción, cuanto más abunda en nosotros el dolor, la aflicción, y nos sentimos agobiados, presionados, ahí abunda también en nosotros la vida y la gracia de Cristo. Hermano, no estamos solos. El Señor dijo, enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, el Paracletos. Dios es consolador, el Espíritu Santo es consolador, nuestro Señor Jesús es consolador. ¿Y qué hace Él? Nos consuela permanentemente. Amén, Señor. Pero si somos atribulados, versículo 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, el cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, eso tiene un propósito. Tiene un propósito, hermanos. Que seamos consolados y salvación. Acá, esa palabra salvación posiblemente es la santificación, el crecimiento nuestro. Vamos, hermanos, a Isaías capítulo 53. Hoy el Señor nos lleva mucho a Isaías. (53:11) que tiene relación con el versículo 6. ¿Cuál es el propósito de la aflicción? Y nuestro ejemplo es el Señor Jesús.
Miren lo que dice el versículo 11. Está hablando del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. Hace poco el hermano Tomás estuvo predicando sobre este versículo. Jesús, si leemos todo el capítulo 53, Jesús fue afligido. Hoy estaban diciendo, hombre de dolores, quebrantado. O sea, Jesús, hermano, sufrió. Pero Él vio el fruto de la aflicción de su alma. O sea, Él estaba dolido en su alma, sufría, pero Él pudo ver el fruto y quedó satisfecho. ¿Cuál es el fruto? Nosotros, la iglesia. La salvación para los pecadores que somos nosotros. Pero para que se produzca la iglesia, Él tuvo que sufrir aflicción. Para que yo pueda madurar y pueda consolar a mi hermano, necesito ser atribulado y necesito pasar un tiempo de aflicción. Hermanos, sin aflicción no vamos a poder ver el rostro del Señor. Sin tribulación no vamos a poder ver el rostro del Señor. No vamos a poder experimentar la vida plena de Cristo en nosotros. Y cuando experimentamos la vida plena de Cristo en nosotros, automáticamente por gracia, su Espíritu nos impulsa a poder consolar y ocuparme de mi hermano querido. Y el versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Eran compañeros. Acá, hermanos, de a poquito el apóstol Pablo nos va llevando a la vida de iglesia. La vida de iglesia es una vida en conjunto. Como nosotros somos afligidos, así también son mis compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo quiere, el apóstol, que entendamos que es necesario que pasemos angustias, situaciones, pero que en esas situaciones nosotros sepamos, el Señor puede abrir nuestros ojos, que Dios está ahí con nosotros, que Él es nuestro consolador. Y que de ahí podamos experimentar la vida de Cristo y poder activarnos, poner nuestros dones, nuestro carácter, nuestra vida transformada a disposición de la iglesia. Y poder ocuparme de mis hermanos, así como Cristo se ocupa de mí. Versículo 8, del 8 al 11, hermanos, la última porción. Porque, hermanos, miren lo que dice el apóstol, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. No queremos, hermanos, que ignoréis, versículo 8, acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo, a causa del evangelio, siempre tuvo una vida extrema.
No es que Pablo buscaba eso, vivir así. La predicación del Evangelio y vivir una vida piadosa lo llevó a sufrir persecución. No estamos diciendo, hermano, que nosotros tenemos que vivir vidas extremas para poder ver la consolación de Dios. Y no. No estamos diciendo eso. Pablo fue una persona, podríamos decir, hasta única. Con él se rompe barreras con los gentiles. Y él trata de explicarle a estos hermanos lo que él tuvo que vivir. Dice que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que somos, ya no tenemos fuerza, ya no tenemos ganas. Y acá viene el segundo propósito, que está en el versículo 9. Hermano, nos pasa eso, nos pasa. No sé si a todos, pero a la gran mayoría, que ya nos quedamos sin fuerza, que somos abrumados de sobremanera. Ya no sé qué hacer. Pero eso tiene un propósito. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Acá está el propósito. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. El segundo propósito. Dejar de confiar en nosotros. ¿Para qué es la tribulación, la aflicción? Para que yo deje de confiar en nosotros, en mí mismo. ¿Cuánta confianza el creyente todavía tiene en sí mismo? Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, el Señor nos tiene que llevar al extremo muchas veces para que aprendamos a no confiar en nosotros, para que veamos nuestra realidad, que nosotros mismos no podemos salir muchas veces de la situación y no vamos a salir. Es el mismo Señor que nos saca de cada situación. Pero nosotros somos todavía duros. Todavía confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades humanas. No significa que no tenemos esa capacidad y que no las tenemos que usar, no. Pero no tenemos que confiar en eso. Por eso el Señor nos envía las aflicciones, porque todavía confiamos en nosotros mismos. Y cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, nos entregamos en arrepentimiento, en quebrantamiento, ahí empieza a trabajar Dios en nosotros. Ahí empieza. Ahora sí, Señor, no puedo con esto. Me di cuenta que no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto, en Cristo Jesús. No, pero yo voy a hacer esto. Vamos por acá, pero yo voy a hacer esto y vamos, y yo voy a hacer esto y continúo y me estrellé una vez y me estrellé otra vez y me sigo estrellando y te vas a seguir estrellando, hermano querido, hasta que digas, Señor, no puedo. ¿Qué hago? Y ahí el Señor empieza, ahora sí. Muchos de nosotros, Señor, derrama de tu espíritu. Yo quiero el poder de Cristo, amén. Pero no queremos ser quebrantados. No aceptamos el sufrimiento. Nos quejamos. Claro, es normal. Señor, quiero tu poder. Quiero más de tu gracia. Quiero más de tu amor. ¿Estás seguro? Te dice el Señor. Sí, ok. Vamos a empezar a enviar tribulaciones a tu vida. Problemas en el trabajo, problemas con tu esposa, problemas con tu hijo, problemas con tu pastor, problemas acá, problemas allá. Señor, es la única manera de que puedas derribar el orgullo que tenés. Porque cuando derribo tu orgullo, nos dice o me dice el Señor, ahí yo puedo hacer la obra.
No, así no, Señor. Yo quiero ser todavía protagonista. Yo todavía quiero ser dueño de mi vida. Déjame tranquilo. Y voy a ir a las reuniones y voy a tener mi pequeño devocional y voy a cumplir. Pero en mi vida todavía hago lo que yo quiero. Y el Señor respeta. Se entristece. Pero Él respeta eso. Pero va a enviar tribulaciones. Hermanos, las tribulaciones son porque Dios nos ama. Amén. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Miren lo que hizo el Señor con el apóstol Pablo y con su equipo, pero especialmente con él, después que ya no confió en sí mismo. Ya no puedo. Yo quise hacer esto, quise hacer no. Le libró en pasado, lo libró en el presente y lo va a librar en el futuro. Hermano, el Señor nos dio vida y vida en abundante. El Señor acá nos va a seguir santificando y el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Nos va a librar de la muerte. Y terminamos con el versículo 11, que es el tercer propósito. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cuál es el tercer propósito de la aflicción, de la tribulación? La oración corporativa. Que aprendamos a orar corporativamente. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo le cuesta a esta carne ir los jueves a las 8 de la noche a la reunión de oración? Hermanos, los martes no me cuesta venir. Los domingos un poquito, pero los jueves no. Algo hay. Estoy cansado porque trabajé mucho, mi familia, ya es jueves, ya me fui el martes, ya me fui el domingo. Yo merezco descansar. Y la carne ataca a mi alma, como dice 1 de Pedro 2:11, y le dice: descansa, tranquilo. Por eso envía el Señor aflicción, para que aprendamos a orar corporativamente. Hermano, la iglesia tiene que orar. Una iglesia poderosa tiene que orar. Si la iglesia ora poco, vamos a tener una iglesia débil. Yo ya no quiero que las reuniones de oración se hagan en la casa del hermano Tomás, porque ahí entran 25 y 30 personas y ya nos acomodamos. Yo quiero que se haga acá y que haya 70, 80, 90, 100 hermanos orando y clamando al Señor. No es lo que yo quiero, es lo que quiere el Señor. Pero ya nos acomodamos, 20, 25 y ya está. Entonces el Señor tiene que enviar tribulaciones. ¿Para qué? Para movernos, para que podamos ver que es necesario la oración corporativa, hermanos. Es necesario una iglesia que ore. No nos acomodemos a los deseos de la carne. No hay nada más precioso que orar con los hermanos, y no hay nada más difícil para la carne. Yo sé, hermano, yo también estoy cansado, todos estamos cansados. Yo sé que es difícil. Por supuesto que se entiende que hay situaciones, a veces estamos enfermos. Pero el Señor nos quiere llevar a una vida corporativa, una vida de iglesia, una vida viva, una vida real, donde yo me pueda ocupar de mi hermano, donde yo pueda orar por mi hermano. Ese es el tercer propósito de las tribulaciones. Una vida corporativa de oración, que podamos orar unos por otros. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil.
El Señor sufrió, los apóstoles sufrieron, el Señor aprendió a sufrir, los apóstoles aprendieron a sufrir. Nosotros debemos aprender a sufrir y descansar y confiar en el Señor. Hermano, me encantaría predicar y enseñar otra cosa, pero no puedo, el Señor no me permite. Eso es lo que está en la palabra y eso es lo que nos va a llevar a la madurez, a la liberación, a crecer, a poder vivir una vida en santidad. ¿Cuántos de nosotros, y lo digo por experiencia propia, cuando surgen los problemas desaparecemos, nos escondemos? Que el Señor, hermano, nos dé el valor, que el Señor, que dependamos del Señor, nos dé el valor, nos dé el coraje de poder depender absolutamente de Él. Y que esta iglesia local acá en Fernando de la Mora pueda ser una iglesia que aprenda a sufrir, que podamos ver el consuelo de Dios, que podamos consolar a otros, que no dependamos de nosotros y que podamos vivir una vida corporativa en oración, unos por otros. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. Amén. Que el Señor, hermanos, nos bendiga, siga consolando nuestros corazones. Vamos a orar.